Abran sus Biblias en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, y voy a leer los versículos del 1 al 4. Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de nuestros profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que él. Se va a iniciar una serie de predicaciones, y estas predicaciones se van a fundamentar precisamente en la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos tiene 13 capítulos. El autor es el Espíritu Santo, ahí no hay duda.
Donde hay duda es en el escritor. Generalmente podemos leer en nuestra Biblia y dice autor desconocido. Sin embargo, se ha hecho el intento de insinuar quién es el escritor. Clemente de Roma lo ubicamos en el 140-220 después de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos ubicados en la iglesia primitiva. Clemente de Roma decía que solamente Dios sabía quién era el escritor de Hebreos. Clemente de Alejandría indica que fue Pablo el que escribió en hebreo y que Lucas tradujo el libro al griego. Esta idea no es muy viable en el sentido de que Pablo escribía, hablaba, predicaba perfectamente bien en griego. No necesitaba Pablo de un traductor. La carta es una carta que no denota, que no muestra que sea una traducción. El lenguaje es un lenguaje de no traducción. Además, se ve que fue escrito bajo la influencia muy fuerte de la Septuaginta. Es un libro, es la epístola que relaciona muy fuerte el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es una epístola en la cual cita una gran cantidad de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. El objetivo central del libro es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aplicado en la vida espiritual del creyente. Apela al conocimiento del creyente para mostrar este ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la vida espiritual del creyente. Pero además es un libro con una cantidad enorme de riqueza bíblica, de riqueza que tiene que ver con muchas doctrinas. Se van a ir viendo estas doctrinas. Ya los 4 primeros versículos, que es la introducción, que es el prefacio al libro, tiene una gran cantidad de principios bíblicos, de doctrina, de enseñanza bíblica expresada de manera pedagógica, es decir, pudiéndose comunicar. Pero es un libro también muy práctico. Pero para que sea bien aplicada a la práctica, es necesario el cimiento, el fundamento doctrinal. Pero vamos a notar que es un libro en el cual las diferentes doctrinas, la doctrina de salvación, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, la doctrina de las cosas futuras, la doctrina del pecado, son doctrinas que están interrelacionadas, son doctrinas que están interpenetradas. De tal manera que estamos hablando de un sistema de doctrinas, un sistema de verdad, de tal manera que se debe de estudiar bajo la perspectiva, y así debe de ser, y así es en toda la Biblia, de una teología sistemática, interrelacionando las doctrinas.
De tal manera que es un libro lleno de riqueza doctrinal. Si se pudiera desarrollar cada una, y así lo han hecho, de las doctrinas bajo la perspectiva de su interdependencia, tendríamos un tomo muy grueso para su análisis, explicación, interpretación y aplicación en la vida. La palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hay que tomar muy en serio cuando Dios nos habla. Es muy importante tomar en cuenta para el cristiano y para la vida cristiana cuando Dios nos habla. Dios nos dio la capacidad de entender cuando Él está hablando. Cuando yo indico que esta doctrina es bíblica y cristiana, es porque es una doctrina fundamentada en el habla de Dios. Es una verdad, es una afirmación verdadera, porque Dios ha hablado. Y habla con todo el conocimiento, con toda la sabiduría. Cuando Dios habla, estamos hablando de que es un Dios inmutable. Por lo tanto, es verdadero. Cuando Dios habla, estamos hablando de un Dios omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, omnipresente, todo está en todo lugar. Y habla con tal sabiduría eterna que podemos confiar en esta palabra. Además, cuando Dios habla, lo que encontramos es información que no vamos a encontrar en ningún otro lugar más que en su revelación especial, en la Biblia. Ahora, cuando estamos hablando de que Dios habla, estamos hablando de su revelación y de su revelación especial. Y esta revelación especial la encontramos en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y ustedes notarán que la revelación especial de Dios es una revelación como un proceso continuo que se va dando en el tiempo. Estamos hablando de una revelación progresiva, una revelación en el Antiguo Testamento hasta llegar a esta culminación de revelación que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Fíjense lo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, Antiguo Testamento, a los padres por los profetas. Queda claro que la función de un profeta es proclamar la palabra de Dios. En estos postreros días estamos hablando de dos tiempos. ¿Cuáles son estos dos tiempos? De muchas maneras, en otro tiempo y en otro tiempo postreros días. Es un proceso de revelación. Ahora, ¿dónde encontramos esta revelación? En la palabra de Dios. Hay un error garrafal que se ha presentado en la historia y que es presente en nuestro siglo, en nuestro día. ¿Y cuál es este error? Descontextualizando la palabra de Dios, algunos argumentan que cuando habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es para el presente. De tal forma que proclaman, indican a través de circunstancias que se dieron o fenómenos que se dieron, palabra de Dios que no corresponde
a la Biblia. Añade, y esto Dios reprueba a la palabra de Dios. La revelación está dada desde Génesis hasta Apocalipsis y no más. No de mi cosecha. Es que el Señor a través de este sueño me ha revelado. Y hay ocasiones que lo que están revelando son cosas que no corresponden a la palabra de Dios. Pero también hay el siguiente error. Hay algunas personas que argumentan que esta habla del Señor de tiempos, en otros tiempos, que corresponde al Antiguo Testamento, ya revelación que hay que descartar porque es del Antiguo Testamento. Imagínense qué error tan grave. El Antiguo Testamento, entre otras muchas cosas, revela las profecías que se cumplen en el Mesías. Si yo invalido esta revelación del Antiguo Testamento, pues obviamente no estoy indicando algo tan importante que desde un punto de vista doctrinal y teológico es el cumplimiento de las profecías mismas que se encuentran en el Antiguo Testamento en la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos nos indica que nuestro Señor Jesucristo es constituido el heredero de todo. El heredero de todo este universo. El heredero de toda esta creación. El heredero de toda la humanidad. El heredero del reino. El heredero del futuro. Pero no solamente es heredero, sino también, y esto es muy importante, hizo el creador del mundo. Hace aproximadamente un mes, en el centro espacial, yo en Taipei, presentaron un reportaje en tercera dimensión sobre el universo. Un telescopio se descompuso, lo compusieron, y tiene tal capacidad este telescopio de que lo que se proyectó no crean que eran efectos de computador, sino que lo que se proyectó sobre el universo era lo que había captado este telescopio. Y este telescopio había captado sistemas, galaxias, planetas por planetas, soles por soles. Estaba hablando de que había captado distancias de millones de kilómetros de años luz. Millones de kilómetros de años luz. Uno estaba viendo planetas nebulosas, soles, una gran cantidad de constelaciones captadas por este telescopio. De hecho, se decía, sucesos que se habían dado, que apenas se reflejaban en el telescopio, que se habían dado hace millones de años. La velocidad de la luz aproximadamente es 300,000 kilómetros por segundo. Por segundo. Entonces, imagínense nada más cuando este telescopio ha captado millones de kilómetros en razón a años luz. Son dimensiones extraordinarias. Yo me quedaba así y decía, gracias Señor, qué inmenso, qué tremendo.
de nuestro Señor Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, crearon este mundo. Un universo con un conocimiento como el que Dios tiene para mí, con todos sus atributos, en comunicar y comunicar. Un universo tan hermoso y tan bello, más bello que los artistas, obviamente, y diferente que el artista necesita para plasmar su belleza de materia prima. Dios hizo de la nada esta belleza. El artista necesita de la pintura. Dios hizo de la nada todo este universo. Y la nada es nada. Porque algunos filósofos dicen que nada es materia prima. Es un error teológico tremendo. Dios hizo de la nada, como la nada es literalmente nada, todo. ¡Qué hermosura! No solamente, fíjense la cantidad de doctrina que hay en estos 4 versículos. ¿Quién sustenta? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí estamos hablando de la providencia de Dios. Y cuando hablo de la providencia de Dios, hablo de que está sosteniendo. No solamente creó todo este universo hermoso, bello, profundo. No solamente creó al hombre. No solamente creó a su iglesia con todo su poder, sino la sustenta. La sostiene. Y la sostiene eternamente y la sostendrá eternamente. Eso nos da una perspectiva de vida diferente. Porque nosotros también somos sustento del Señor, providencia del Señor, cuidado del Señor. Y nos hace ver la vida con fe, con esperanza, con una perspectiva diferente. Es verdad, no estoy invalidando las situaciones de conflicto, de angustia, de tristeza, espanta. Pero nos deben de motivar a ver una vida con fe, con esperanza, sabiendo que vamos a estar con este sustentador del Señor Jesucristo. Si dejara de sustentar en el mínimo posible de tiempo y precio, esta se colapsa. Y cuando hablo también de la providencia de Dios, es que esta creación tiene una dirección, tiene un propósito. Y el propósito es glorificar y alabar al Señor. Por lo tanto, como pueblo de Dios, sustentados por Él, tenemos el propósito de glorificar y alabar al Señor. La creación manifiesta el poder y la gloria del Señor. Pero también al Hijo lo constituyó heredero de todo, pero también el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de Dios. Es precioso. ¡Qué figura! Ahora entendemos por qué el Espíritu Santo es el ángel. Las palabras se alargan y aún es difícil comprender desde un punto de vista teológico estas palabras. Siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Estas dos afirmaciones, estas dos verdades, hablan de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Hablan de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, el resplandor de su gloria. La luz y los rayos de la luz se funden. La naturaleza de los rayos de la luz, la esencia de los rayos de la luz, la misma luz. El conjunto de rayos, en su esencia, es luz. Así el Padre con el Hijo. De la misma naturaleza, de la misma sustancia.
Así como es imposible diferenciar, separar la luz de los rayos de la luz, así es imposible poder decir que estoy distinguiendo diferentes naturalezas, porque la misma sustancia. Y ahí hablamos de la divinidad de nuestro Señor. La imagen misma de su sustancia. Aquí imagen se debe de traducir, y se traduce en el griego, como la marca, el sello, el tipo perfecto que se utiliza en una imprenta. Se está refiriendo a este tipo, a esta letra misma que se determina y que esta letra forma de manera perfecta. Estamos hablando de un tipo en la imprenta. Este tipo es la letra perfecta. Así Jesucristo es el tipo perfecto del Padre. Habiendo algo muy importante, fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No dice poder de la palabra, que es una gran verdad, sino con la palabra, con la expresión de su poder. Sustenta todas las cosas con la expresión, con la palabra de su poder. Es una gran verdad, el poder de la palabra, pero también es una gran verdad que nuestro Señor Jesucristo está sustentando con poder toda su creación. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La expresión por sí mismo también afirma, también está indicando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y además, fíjense, habiendo efectuado, estamos hablando de un hecho real. Estamos hablando de un hecho no del pasado que se va a llevar a cabo, sino de un hecho efectuado, consumado, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es este hecho? Que somos purificados de nuestros pecados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como un plan realizado, como un plan efectuado, de tal manera que podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es el efectuador de nuestra salvación y nos purifica de todo pecado, de tal manera que el Padre nos ve a través de esta sangre que nos limpia y nos ve puro. Se sentó a la diestra de la majestad y la santidad. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra a la derecha del Padre. Aquí necesariamente tenemos que referirnos a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de que nuestro Señor Jesucristo esté en cuerpo encarnado a la diestra del Padre indica que el Padre ha aprobado totalmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se ha cumplido cabalmente todo el proceso de salvación. El Padre
está totalmente conforme en la obediencia del cumplimiento del plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El hecho que esté a la diestra del Padre, en persona, habla de eso. Pero también es muy importante entender que el hecho de que esté a la diestra de Dios Padre, tenemos la tremenda promesa y cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Y el hecho que esté a la diestra como persona, como la segunda persona de la comunidad, a nuestro Señor Jesucristo, habla de un mediador. El único mediador que está mediando por ti y por mí. El único intercesor, el único abogado, no hay otro. La palabra de Dios, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Esto es importantísimo. La palabra de Dios sostiene este mediador. Entonces vean el enorme beneficio para el creyente el que el Hijo se encuentre a la diestra de Dios Padre. Dios Padre está completamente satisfecho de su plan de salvación por obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo doctrina de Cristo, estamos viendo doctrina de salvación, de justificación, de adopción, de regeneración. Pero también el hecho de que esté a la diestra es el punto de salida para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el punto de embarcación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho de que esté a la derecha, y vamos a hacer énfasis a la derecha, implica necesariamente el llevar a cabo lo que Dios Padre. Es decir, estamos hablando de que el Hijo va a llevar a cabo todos los planes del Padre. El estar a la derecha es llevar a cabo en poder, en obediencia, los designios del Padre. Ahí vemos en la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo, toda potestad, todo poder me es dado. De tal manera que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el que esté sentado no implica necesariamente, no lo es, inactividad, sino toda una actividad que está llevando a cabo nuestro Señor Jesucristo. Toda una actividad. Qué importante entonces es que se sentó a la vida. Es el operativo nuestro Señor Jesucristo de todo el plan que tiene Dios para la humanidad. Fíjense algo tan importante. Majestad. Majestad tiene que ver con señorío también. Y eso tiene implicaciones para nosotros como creyentes en la vida práctica. Por eso comenzaba en la introducción de que una vida práctica necesariamente se tiene que sostener bajo un soporte, bajo un cimiento de doctrina. De estas doctrinas interrelacionadas, de esas doctrinas interpenetradas, que hacen un sistema de verdad, la teología sistemática.
Y este libro nos va a invitar en las predicaciones a ir descubriendo esta interrelación, esta interpenetración de doctrinas con un sistema de verdad. Y esta majestad implica señorío, implica realidad. Realmente en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, el Señor es tu Señor, hay obediencia, hay fidelidad, te glorificas con tus obras, no para que te salven, lo sabemos, para glorificarlo. Es un libro que apela al conocimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo para llevar una vida práctica. Es un libro que apela a la doctrina para llevar una vida práctica. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí cuando hablamos de ángeles, necesitamos contextualizarlo en el sentido de que Dios ha hablado. Es muy importante la labor, relevante la labor de los ángeles. Los ángeles han revelado, han comunicado. Y vaya, ¿qué tipo de comunicaciones? A María, a José, la huida a Egipto, a los apóstoles. Comunicaciones de una trascendencia, de una relevancia, de una importancia absoluta, tremenda. En ese contexto están los ángeles aquí. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque el Hijo, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Qué importante es la función de los ángeles en esta revelación. Y fíjense, nos dice, hecho tanto superior, bien, nuestro Señor Jesucristo, a los ángeles. Estos 4 versículos nos invitan a profundizar en el estudio de la palabra de Dios, con el objeto de llevar a cabo en nuestra vida aplicación de la vida, para glorificar a nuestro Dios, para dar cumplimiento, para evangelizar, para extender el evangelio, para discipular, para glorificar a nuestro Dios, ser instrumentos útiles para el extendimiento de tu reino con nosotros. Comentaba al inicio de la importancia del estudio de la doctrina, la importancia del estudio de los conocimientos doctrinales, de las enseñanzas doctrinales expresadas de manera práctica para una vida plena como cristiana, con una perspectiva de vida diferente. Por eso, Padre Santo, gracias por tu Hijo. Gracias por la segunda persona de la Trinidad, que no solamente es el creador del universo junto contigo con el Espíritu Santo, sino que heredó todo este universo. Y además, creó todo este universo y lo sostiene. Gracias, Señor, por este plan de salvación consumado. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque, Señor, sabemos que está intercediendo por nosotros. Es el único mediador. Gracias, Señor, por la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, por las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, dos naturalezas que sin ellas no se hubiera podido llevar a cabo el plan de salvación.
Te damos gracias, Señor, por la preeminencia de nuestro Señor. Te damos en Cristo Jesús. Amén. Esto es el tiempo de recibir la bendición del resto. Las gracias de nuestro Señor Jesucristo, Señor Dios del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sea con nosotros todos, desde ahora y para siempre. Amén.